Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Qué gozo estar aquí. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos un gran desafío. Quiero invitarlos a todos a que se inscriban. Esto va a ser la primera vez. Esto es la primera vez que lo hacemos. Y es un tiempo que vamos a tener para orar 24 horas. Y el desafío es que cada uno de ustedes se inscriba para orar al menos 15 minutos. ¿Alguien no tiene 15 minutos el miércoles para orar? No, todos tienen tiempo. Entonces, miren, los invito. Tenemos algunos lugares acá para orar, especialmente los lugares de las 3 de la mañana. 3:30 está abierto para que alguien a las 3 de la mañana se levante a orar. Aquí está, y las 7:45 de la mañana, en la tarde, en la mañana del día... del día miércoles. Bueno, les invito a que vengan, a que se inscriban antes de irse al terminar nuestro servicio. Lo que queremos hacer es invitarlos a todos a estar más activos en la oración, a que juntos podamos clamar al Señor. Y este miércoles, como lo anunció Joenny, vamos a tener un tiempo para darle gracias a Dios y para clamarle a Dios por nuestras familias. Saben, ayer, y esto no hace parte del mensaje, pero quería contárselos. Ayer tuve un mal pensamiento. Dije, Dios, ¿qué tal sería si en nuestra sociedad, además de toda esta confusión del género que hay, del movimiento LG y toda esa cantidad de letras que hay allí, se le ocurriera al hombre decir que además de géneros, el amor no tuviera edad? Y ahora los adultos pudieran amar libremente a los niños, sexualmente hablando. Esta mañana vi la primera publicación promoviendo este asunto. Ahora, esto quiere decir algo muy claro, que el mundo ahora va a mudarse a la idea de que los adultos pueden amar a los niños, pueden tener parejas pequeñas, de pequeños como los que tenemos acá, sin temor al rigor de la ley. Y como es nuestra cultura, vamos a empezar a ver una continua promoción de esto poco a poco, hasta que esto se haga normal. ¿Se pueden imaginar hacia dónde vamos? Y esto nos puede ayudar mucho a pensar en la situación en la que nosotros nos encontramos y en la importancia de la presencia de Cristo en nuestra cultura, la presencia de Cristo en nuestros hogares. Y también es una invitación a que usted se pare de un lado para decir malo a lo malo y bueno a lo bueno. De lo contrario, nuestro mundo, que está bastante confuso, nos va a llevar por sendas bastante oscuras. Así que, bueno, quería contarles eso. Y quizás alguno vaya a sentirse rechazado en algún momento, y seguramente el mensaje de hoy les va a alentar cuando tengan la necesidad de hablar las cosas por su nombre. Hoy vamos a tener un tiempo muy especial para leer la palabra de Dios. Así que antes de empezar, yo veo varias caras acá que nos visitan, personas que nos visitan hoy por primera vez. Quisiera darles la bienvenida. Si algunos de ustedes que nos visitan por primera vez quisieran levantar su mano, quisiéramos reconocerlos, al menos visibilizarlos. Gracias, bienvenidos, gracias por estar. Vamos a darles un aplauso de bienvenida, ¿verdad? Bueno, y ya que ustedes han venido por primera vez, amigos, tenemos que darles la bienvenida, ¿no? Saludarlos al final y hacerles sentir como en casa. Bueno, hoy vamos a estudiar, vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios, y particularmente, creo que este aparato no está funcionando. Puedes dándole clic a esto, porque creo que no va a ir. Ok, Lucas 4. Bien, vamos a primero a orar, ¿sí? Vamos a orar primero y luego vamos a leer la palabra, ¿vale? Bien, oremos. Señor Dios del cielo, te damos gracias por tu bondad, gracias por ser tan bueno, tan generoso. Padre, estamos en una gran necesidad, estamos en un momento muy difícil para nosotros que somos cristianos, o para nosotros que estamos en búsqueda de servirte a ti, de vivir una vida en paz. Nuestro mundo está confundido, nuestro mundo está esclavizado a sus propios deseos, nuestro mundo está desorientado y quieren invitarnos a su fiesta,
a su fiesta de desorientación y quieren también traer a nuestros niños a su desorientación. Padre, y esto es un gran desafío para todos nosotros, porque podríamos empezar a confundirnos y pensar que quizás no está tan mal lo que el mundo vive, pero por una razón específica, y es esta, nuestra perdición, Señor. Tú has enviado a tu Hijo Jesús a traer luz a nuestros ojos. Permítenos, Dios mío, seguir su ejemplo y llamar las cosas por su nombre. Permítenos en esta mañana escuchar tu palabra, escuchar tu voz y quizás sentir ese desafío, esa tensión en nuestro corazón para vivir una vida diferente. Gracias te damos, Dios mío, y te pedimos que nos guíes en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 4 y vamos a leer unos versículos muy especiales aquí, no sin antes contarles que don Pedro Rosales está cumpliendo años hoy. Así que al final pueden darle un abrazo o una invitación o alguna cosa le pueden regalar a Pedro. Aunque ya Pedro le regaló al Señor una esposa maravillosa, hijos, ¿verdad? Porque el que encuentra esposa halla el favor de Dios. Amén, hombres. Ok, no voy a repetir esa pregunta. Bien, hoy vamos a hablar del inicio del trabajo del Señor en Galilea. Y vamos a leer el capítulo 4 y vamos a empezar desde el versículo 14 y 15. Ahora, esto que voy a hablar hoy día es un gran privilegio porque estoy seguro que al estudiar la palabra y particularmente esta porción del texto, esto va a ser liberador y también va a ser instructivo. Y es liberador porque te puede ayudar con las preconcepciones que tenemos sobre lo que Cristo vino a hacer. Y también puede ser instructivo porque te va a aclarar, te va a desafiar, te va a llamar. Y ustedes, hermanos y hermanas, amigos que hoy nos visitan, van a tener que tomar una decisión: o escuchar a Jesús y seguirlo, o simplemente rechazarlo. Así que el primer punto que tengo para ustedes es la autoridad de Jesús. Y voy a leer para ustedes, queridos amigos, el día de hoy, la primera parte en Lucas capítulo 4, en el versículo número 14. Lucas capítulo 4, en el versículo número 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Bueno, esa es una introducción muy sencilla. Bueno, les voy a contar un poco acerca de esto. Una de las cosas más interesantes que nos muestra el texto es que después de su tiempo en el desierto, ¿se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Después de su tiempo en el desierto, al cual fue dirigido el Señor Jesús por el Espíritu Santo, ahora el mismo Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, es llevado a iniciar su ministerio en el norte de Galilea. Y ahora alguien diría, bueno, ¿y dónde queda Galilea? Eso suena muy lejos. Entonces vamos a hacer un viaje juntos. Y este es el viaje. Vamos a hacer un viaje. Adivinen dónde estamos. Ahí está. ¿Y saben qué es lo bueno? Que el aeropuerto queda aquí nomás. Aquí nomás queda el aeropuerto. El viaje es de 14 horas con 30 minutos. Y les cuesta solamente 1,200 pesitos. Lo que algunos de ustedes se gastan en un televisorcito. Pero dejémoslo así. Miren, vamos a viajar. Esto es muy lejos. Y quería mostrárselo así para que los nombres en la Biblia no sean solamente nombres, sino que ustedes se los puedan imaginar. Y lo que ustedes ven acá es que para llegar a ese lugar, pues se requiere un buen trayecto. La llegada es al aeropuerto de Tel Aviv, que es en la costa de Israel, la costa norte de Israel. Y luego, si quieren ir hasta Nazaret, tienen que andar en bus o en automóvil 2 horas y 8 minutos. Entonces, hagamos cuentas. 14 horas con 30 más 2 horas, ¿cuántas son? 16 horas más 8 minutos. 16 horas con 38 minutos. Más ir al baño, más comprar los dulces y todo eso. O sea, alrededor de 20 horas para llegar a Nazaret. Bueno, Jesús empieza su ministerio en Nazaret. Ahora, ¿y por qué en Nazaret?
Bueno, su ministerio empieza en Nazaret probablemente porque es el lugar donde él nació, donde creció, perdón. Si ustedes recuerdan, Jesús estuvo en Belén, allá nació, hablaremos de eso en un momento, pero él arranca allá, empieza a trabajar y esta tierra está sedienta de la palabra de Dios. Ahora, hay un par de datos muy interesantes acá, y es que Jesús predicaba, además de predicar a campo abierto, ¿dónde más predicaba? En las sinagogas, en las sinagogas. Ahora, esto es una palabra interesante, sinagoga. Una de las cosas que me llevaron a mí a estudiar con mayor profundidad la Biblia cuando estaba mucho más joven de lo que estoy ahora, es que encontré palabras en el Nuevo Testamento que no estaban en el Antiguo Testamento. No hay ni una sola vez que aparezca la palabra sinagoga como lugar de adoración en el Antiguo Testamento. Entonces yo empecé a preguntarme, hola, ¿de dónde salieron estas palabras? ¿Qué pasó de aquí a acá? En el Antiguo Testamento no hay fariseos y en el Nuevo Testamento hay fariseos. En el Antiguo Testamento no hay saduceos y en el Nuevo Testamento hay saduceos. Y en el Antiguo Testamento no hay sinagogas y ahora hay sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Bueno, déjenme contarles algo. En un artículo que salió hace tan solo 4 años, en el 2018, una escritora publicó en Los Tiempos de Israel, se llama la publicación, que encontraron en el norte de Israel la sinagoga más antigua que hay hoy día en Israel. Es una sinagoga que tiene aproximadamente 2000 años y está ubicada en el área de Gamla. Bueno, sé que son nombres extraños, pero digamos que es al norte, por ahí cerca de los altos del Golán, en límites con Siria. Y lo que quiero notarles aquí, antes de ir al lugar, es que nosotros realmente no sabemos cuándo empezaron las sinagogas. No tenemos ni idea. Sabemos que es en el periodo intertestamentario, es decir, entre el último libro, el libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta Mateo. Ahí hay un espacio de 400 años. Se cree que en ese espacio creció en la forma de reunirse, como el pueblo judío se reunía en grupos pequeños, y de ahí surge la sinagoga. La sinagoga es esto que ustedes ven acá. Esta es la sinagoga que descubrieron. Y si se dan cuenta, ustedes pueden observar que tiene una entrada como este lugar donde estamos hoy día. Bueno, de acuerdo a lo que ella escribe, se cree que habían tres líneas de sillas acá, 3 líneas de sillas acá, casi como si estuviéramos enfrentados. Muy seguramente a un lado los hombres y a otro lado las mujeres. En el centro un pasillo. La sinagoga tenía una función comunitaria. La gente iba a la sinagoga, leían. Bueno, alguien leía. No todos tenían una copia como ustedes la tienen hoy día. Se leía, se escuchaba, se hacían oraciones y se discutían algunas cosas del común. Ahora ustedes, si se dan cuenta, esto no es algo muy grande, es algo pequeño. Bueno, y es que para arrancar una sinagoga se necesitaban mínimo 10 hombres, porque algunas oraciones en el judaísmo solo tenían ciertos requerimientos. Ahora, lo que nosotros tenemos hoy día como sinagoga es la iglesia. Entre comillas la iglesia, porque este es el templo, ¿verdad? Esta es la herencia de los judíos. Ustedes saben que el cristianismo surge dentro del judaísmo. Más o menos en el año 70, el cristianismo sale del judaísmo para convertirse en una corriente religiosa formal y aislada. Pero el cristianismo no se aisló del judaísmo en su totalidad. Una de esas herencias es la sinagoga. Por eso nosotros nos reunimos de esta manera, en lugares, en grupos, y cantamos y oramos. Y si alguien dice, bueno, ¿y qué deberíamos hacer en un culto en la iglesia? Probablemente lo mismo que hacían ellos: cantar, escuchar, conversar, adorar a Dios, disponer un tiempo muy especial para Él. Dice la palabra de Dios algo que nos desafía a ustedes y a mí. A pesar de Jesús ser el Hijo de Dios y lleno del Espíritu Santo, Él frecuentaba la sinagoga. Es decir, Él se congregaba en la sinagoga.
Así que si usted cree que no necesita ir al templo a congregarse, bueno, de cierta manera está diciéndole a Jesús, Jesús, yo puedo estar mejor espiritualmente que tú, porque no necesito de la iglesia, no necesito de la comunidad. Yo sé que tú lo necesitabas, pero yo no. Bueno, ya eso es un asunto de cada uno de ustedes. Pero lo que dice el texto es que Jesús frecuentaba las sinagogas. ¿Eso es plural o singular? Plural, o sea que visitaban varias sinagogas y en varias sinagogas él tenía la oportunidad de leer y compartir abiertamente. Ahora, esto es muy importante. Dice la palabra del Señor que él va a leer un rollo. Miren qué gozo tenemos nosotros hoy día. Bueno, y les voy contando algo. Dentro de unas 3 semanas, los días miércoles, vamos a tener 2 series sobre cómo nos llegó la Biblia. Y durante esos miércoles, que van a ser los 2 últimos miércoles del mes de junio, yo voy a estarles compartiendo cómo llegó la Biblia a tener esta forma que tienen ustedes acá. Les voy a mostrar manuscritos con el favor de Dios, les voy a mostrar rollos de judíos y ustedes se van a dar cuenta por qué la Biblia es la palabra de Dios, cómo llegó a tener la forma que tiene. Pero eso será el próximo mes, así que les voy invitando para que vengan y conozcan un poco más. Pero miren qué increíble, nosotros tenemos la Biblia ya en un formato bastante amigable. Ellos tenían que cargar rollos y en algunos de estos rollos pues no podían contener todo el Antiguo Testamento y se tenían varios rollos. Así que, como se pueden imaginar aquí, el costo también debió haber sido bastante elevado, porque esto es pergamino, lo que significa cuero de vaca muerta, o de becerro muerto, o de cabra muerta. Ahora, si para hacer una chaqueta de cuero, una jacket de cuero se necesita al menos unas 2 vaquitas o una vaquita, ahora imagínense hacer el Antiguo Testamento solamente en pergamino. Esto debió costar una fortuna. Quien tenía un rollo del Antiguo Testamento era un hombre rico en dinero. Y ahora, hermanos y hermanas, ustedes tienen toda la Biblia entera a su disposición. Ojalá no se esté llenando de polvo sobre sus mesas de noche. Ahora, luego de esto, Jesús nos deja ver la palabra de Dios, que Jesús estaba allá y predicaba y enseñaba. ¿Y qué decía la gente? Les gustaba, lo glorificaban. Qué cosa buena escuchar. Y aquí esto me lleva a la primera reflexión que quiero dejar para ustedes en esta mañana. La primera de 3 reflexiones. Y es lo interesante que nos puede sonar a nosotros la palabra de Dios. Y es que todos tenemos que reconocer que quizás hoy muchos se gozan al escuchar la palabra de Dios. Amén. Escuchar la palabra de Dios es fantástico. Al escuchar la palabra de Dios viene esperanza. Al escuchar las promesas uno dice, Dios mío, ojalá esas promesas fueran para mí. Ojalá esas bendiciones fueran para mí. Y si sus corazones están llenos de tristeza o angustia, quizás al leer los salmos y percibir que Dios está allí para apoyarnos, eso nos llena de gozo. Dali varias veces nos ha dicho que algunos de nosotros podemos llegar a la iglesia cargados. Es cierto, pero muchos no vienen cargados, ¿verdad? Muchos venimos con alegría y con gozo. Amén. Porque no todos los domingos son iguales, no todas las semanas son iguales. A veces venimos cargados y otras veces venimos con mucho gozo. Y cantar alabanzas es fantástico. Y es que se llena el corazón de esperanza al escuchar la palabra de Dios. El espíritu recobra fuerza y al oír sobre la misericordia y el perdón divino. Yo recuerdo, hermanos y hermanas, que muchas veces vine a la iglesia cargado, pero no por las pruebas y por las cosas que me pasaban, sino por mi propio pecado. ¿Cómo así? Bueno, sí, porque yo sentía culpa en mi alma porque hacía cosas malas y sabía en mi corazón que no las debía hacer. Entonces, cuando venía a la iglesia, mi corazón estaba achicharrado, ¿no? Estaba deshecho, porque decía en mi corazón, Dios mío, ¿cómo yo puedo venir a adorarte
si he cometido toda esta cantidad de cosas esta semana. Y realmente muchas veces vine a la iglesia a llorar porque sentía que yo no podía cambiar, no me podía deshacer de estas cosas. Nadie me las ponía, yo mismo las hacía. Y venía y escuchaba la palabra de Dios y me parecía maravilloso, pero había algo, y es que yo no cambiaba. Miren lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel, en el capítulo 33, porque quizás es la situación que alguno de aquí, de nuestros amigos, alguno de ustedes está o puede estar experimentando. Estas son las palabras del Señor a Ezequiel, uno de sus profetas en el exilio. Le dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid y oíd. ¿Qué palabra viene de Jehová? Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Miren, hasta ese pedacito nos refleja a todos nosotros acá. Venimos y nos presentamos delante de Dios como su pueblo. Pero el Señor observa esto y dice: estarán allí. Ese pueblo, estoy hablando del exilio por allá en el 580 y algo, está ahí el pueblo escuchando, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su propia avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrá que hubo un profeta entre ellos. Qué duro escuchar esto, ¿verdad? Ahora el Señor con un tono, yo percibo acá, yo no sé ustedes, pero yo percibo aquí un tono un poco melancólico. Porque la gente en ese entonces venía y alababa y daba gracias a Dios y decía: qué palabra tan linda me tocó. Qué animante escuchar eso, aleluya. Hosana, Maranata y todas las palabras maravillosas. Pero el Señor, que conoce lo que hacemos en lo que hacemos en privado, decía: estas personas te halagan, amigo, y dicen cosas bonitas, las escuchan, pero cuando salen no las practican. Ahora, esto nos lleva a pensar en algo importante. Definitivamente, escuchar no es suficiente. Ustedes no necesitan solamente escuchar la palabra de Dios. ¿Qué está esperando el Señor? Que las pongan en práctica. Así que yo sé que yo voy a hablar un rato más, pero si usted puede llevarse una sola cosa en esta mañana, que pueda practicar esta semana o que pueda grabar en su corazón, con eso será suficiente. Una sola cosa. Una sola cosa, una sola reflexión, un solo pensamiento que les estremezca su corazón y que les pueda llevar a cambiar o a vivir de una manera diferente, con eso será suficiente. Ahora, yo no quiero, mis hermanos, yo no quiero ser como estas personas que vienen a la iglesia o que escuchan la palabra y solamente digo qué lindo y sigo igual. No, yo no quiero ser así. Yo quiero ser un hombre que escucha y que está dispuesto a obedecer. Y espero que ustedes también, porque se han dado el trabajo de venir esta mañana. Entonces, aquí ustedes ven la autoridad de Jesús. Jesús arranca su ministerio allá en Nazaret, en el norte, y lo va a hacer con mucha autoridad. Y ahora vamos a ir al segundo punto. El segundo punto es la misión de Jesús. Y vamos a leer en la palabra de Dios el capítulo número 4. Y voy a leer desde el versículo 16 al versículo 23. Y esto es fantástico, lo que voy a leer aquí es increíble porque es probablemente uno de esos pasajes que resume el propósito de Jesús sobre la tierra, resume la misión, resume lo que vino a hacer. Y dice el Señor en su palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Ahora imagínense la sinagoga y todos mirando ahí a Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Detengámonos allí. Ustedes recordarán, amigos, que Jesús nació en Belén por asuntos coincidenciales, y de esto saben más las mujeres, porque cuando se viene el bebé, se viene, ¿verdad? Él no va a pedir permiso, se viene y se viene. Bueno, a María se le vino el bebé. ¿Se le vino el bebé en dónde? En Belén, efectivamente. Ya iban llegando allá, viene el tema del censo y todo eso, pero ellos venían de Nazaret, al norte, y luego volvieron a subir y se quedaron allá, es lo que dice la palabra de Dios. Hoy día Nazaret es muy diferente a la Nazaret del texto bíblico. Yo estuve investigando un poco cuánta gente pudo haber en Nazaret en aquel tiempo. Y probablemente, bueno, no hay una certeza, algo específico, pero se estima que entre 400 personas y 1,500 personas. ¿Cuántos habitantes tendrá Kenner? Bueno, 1,000,000 con certeza el área metropolitana de Nueva Orleans, es decir, Nueva Orleans, Metter y Kenner, está confirmado que es más o menos 1,000,000. Pero acá en Kenner, yo creo que sobre Williams Boulevard y algo así, habrán 500 personas. ¿Más? Bueno, ahora esto nos da una idea de lo que probablemente fue Nazaret, un pueblo pequeño donde todos se conocían y todos seguramente conocían a Jesús, tanto así que él está predicando y dicen: oye, este no es el hijo de José, este es el hijo de José, sí, el que trabaja en piedra o madera, por aquí arriba, el que estuvo trabajando por allí, más arriba, que construyó la casa de Juanito y Pepito. Ese José, oh sí, lo recuerdo. Ya. Bueno, entonces, estamos hablando de alguien, de un lugar diferente. Esta Nazaret es la que ustedes ven hoy día. Si ustedes van allá, van a encontrarse con algo completamente diferente. Nada de 400. Se cree que hay unos 70 y tantos miles de personas, 78,000 personas. Y Jesús se levanta y lee un trozo del profeta Isaías, un trozo maravilloso, que es un resumen fantástico de lo que es el ministerio de Cristo. Y les voy a contar un poco. Esta escritura está citada en Isaías 61 del 1 al 3. Y es muy importante porque a Jesús le es dado este rollo. Él abre el rollo, se pueden imaginar a Jesús abriendo el rollo, encuentra el pasaje y lo lee. Y este pasaje habla de una futura era mesiánica, donde ese alguien que iba a venir iba a traer todas estas cosas: buenas nuevas, sanar al quebrantado, anunciar libertad, dar vista, liberar al oprimido, proclamar el año favorable del Señor. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente un ministerio de servicio y de restauración. Nada que ver, ahí no hay nada de dinero. El Señor va a llenar mis bolsillos de dinero. El Señor me va a dar tesoros en la tierra porque los del cielo no son tan confiables. Nada de eso. Nada de eso, no habla de tesoros en la tierra, habla de una restauración del ser humano, una restauración de las personas. Y esto es increíble porque cuando uno está en gran necesidad, es cuando necesita esa palabra, ese aliento. Y Jesús dice algo muy importante cuando lee eso. Él se identifica como el Mesías. Qué maravillosas estas palabras, qué propósitos tan favorables para el ser humano. Miren, algunas personas dicen que ser cristiano es muy difícil, que ser cristiano es complicadísimo.
Pero ¿qué de todo esto es malo? Que Dios nos dé a nosotros buenas noticias. Que esa ansiedad que yo sentía para apartarme del pecado, el Señor diga, yo soy capaz de liberarte, de romper las cadenas que te atan. Yo soy capaz de anunciarte libertad y hacerte un hombre o una mujer libre y nueva. ¿Qué hay de malo allí? ¿Qué tan complicado es eso? Lo único que tú tienes es que disponerte. Porque esto es lo que iba a hacer el Señor, o lo que estaba anunciando en el año 700 que se da Isaías. Y él dice, voy a dar vista a los ciegos. El que no ve, ese va a ver. El que está preso, ese va a ser liberado. El que está angustiado, ese va a ser consolado. Imagínense estas palabras. ¿Quién no quiere un rey así? ¿Quién no quiere un rey liberador, proclamador, consolador, redentor? Pero ahora hay una mala noticia en ese momento. Estoy hablando de Nazaret. No se veía en el panorama ninguna era mesiánica, ni tampoco ningún Mesías. De hecho, algunos años antes, los romanos que están gobernando en este momento acaban de destruir a Séforis, otra ciudad muy cercana a Nazaret, porque habían empezado asuntos de insurrecciones. Recuerden ustedes que los romanos tenían un solo emperador. Entonces, llegar a decir que hay otro Mesías, o que hay un Mesías, o que hay un rey de los judíos, significaba revolución, significaba insurrección. Había que ser cuidadoso, porque esto podría traer las mismas consecuencias. Pero pasa algo increíble. Imagínense esto: Jesús enrolla el libro, se lo entrega al Masaj, al Shazaj, que es el ayudante, y se sienta. Y todos están mirando a Jesús. Todos los ojos están mirando a Jesús. ¿Y ahora con qué va a salir? ¿Qué va a decir esto de este señor, este predicador itinerante que anda de sinagoga en sinagoga hablando del mensaje? ¿Qué va a decir? Y luego dice las palabras más increíbles que nosotros nos podamos imaginar. Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy nosotros podríamos decir, amén. Pero en ese tiempo la gente quedó, espera un segundo. ¿Cómo es eso? O sea, ya sabemos que tú eres el hijo de José. Ahora, ¿cómo vas a decir ahora que tú eres este que acabamos de leer? Imagínense el shock. Y antes de avanzar a nuestro tercer punto y ver el desenlace de esto, quiero llamar su atención a esta declaración de Jesús, porque nos desafía hoy. Entonces, antes de contarles, tengo un par de preguntas para ustedes. La primera de ellas, ¿creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Creen ustedes que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Ok, entonces, si usted dijo amén o si usted cree esto realmente de corazón, todas estas promesas que acabamos de leer están dirigidas a usted. A usted que dijo amén. Porque Él vino a darte a ti buenas noticias. Él vino a sanarte si estás quebrantado. Él vino a liberarte si estás cautivo. Él vino a darle luz a tus ojos si estás ciego. Él vino a rescatarte si estás oprimido. Él vino a anunciarte el año agradable del Señor. Este mensaje es para ustedes. Estas son las promesas de Dios. ¿Alguien quiere escuchar una promesa? Aquí está el Señor diciendo, les anuncio el año agradable del Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, hermanos y hermanas, cuando un hombre o una mujer se vuelve a Cristo, no puede ser el mismo. Porque quien viene hacia Él, quien lo atropella, quien es interrumpido en su vida, quien es intervenido por la mano de Dios, no puede ser el mismo. Porque quien viene aquí es el creador del cielo y de la tierra. Es un hombre, es un poder infinito. Viene hacia nosotros y nos libera, nos transforma. Entonces, hermanos, si usted tiene algún problema de algún tipo, si usted tiene una adicción, si hay algo que no puede sanar, si hay algo que no puede perdonar, si hay algo que lo está quejando espiritualmente,
póngase de rodillas y clámele al Señor que todo lo puede hacer para que lo transforme o la transforme. Porque este es el Mesías que estábamos esperando. Ahora, esto último es algo precioso, porque lo que el Señor está diciendo aquí de pronto se nos puede escapar. Dice en el versículo número 19, a predicar el año agradable del Señor. Y alguien podría decir, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, déjenme contarles algo. En Levítico capítulo 25 dice la palabra de Dios que los judíos habían recibido, el pueblo de Israel había recibido una ley del Señor. Y esa ley era la ley del jubileo. Cada 50 años se proclamaba jubileo en todo Israel. ¿Y eso qué significa? Bueno, que el que estaba esclavo ya no era esclavo. Que el que había pedido dinero prestado le era perdonada la deuda. Entonces el Señor empezó a ajustar los tornillos aquí, porque algunos ya no querían prestar dinero en el año 49, porque el siguiente año... Ahora, yo no sé, ¿no? Los judíos siempre han tenido fama de negociantes, pero de pronto había más de uno a pedir plata prestada, mi negro, porque ya el próximo año todo está limpio. Y todos iban haciendo cuentas, pero el Señor dice, bueno, en ese tiempo las deudas eran perdonadas, los terrenos serán devueltos y todo el mundo va a poder regresar a su tierra y todo va a empezar de nuevo. Es como si el Señor hubiese dispuesto que cada 50 años todo el pueblo volviera a empezar. Todo iba a ser perdonado, todo iba a ser transformado y volvíamos a empezar por otros 50 años. ¿Y saben qué nos está diciendo el Señor Jesús acá? Que Él vino a resetear, a reiniciar toda nuestra humanidad. Vino a poner en ceros la vida de todo el mundo para que pueda tener un nuevo comienzo. Para que todo lo viejo se quede atrás y a partir de Él, de su presencia, de su intervención, todo sea nuevo. Y Él dice, Él vengo a proclamarles que todo será perdonado. Ahora, yo no sé ustedes, pero en alguna parte de mi vida yo empecé a tener algunos problemas de mi vida espiritual y pensaba que habían cosas, honestamente, que yo tenía en mi corazón que no podían ser perdonadas por Dios. Que estas cosas, estos pensamientos, estas luchas no podían ser perdonadas por Dios, que era algo terrible. Y he escuchado personas que les cuesta acercarse a Dios porque piensan que su vida ha sido tan oscura que Dios no puede perdonar esto. Pues les tengo una buena noticia. El Señor les anuncia por su propia boca que el día del jubileo ha llegado, donde todo es perdonado, pero no simplemente como un acto unilateral. El Señor perdona, pero se necesita quien quiera ser perdonado. Alguien tiene que acercarse a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Estas son mis faltas. ¿Qué debo hacer para que me perdones? El único que concede el perdón es el Señor. Y es a Él al que debemos buscar. Amén. Ahora, si usted es seguidor de Cristo, siéntase feliz. Siéntase bendecido, siéntase bendecida. Yo sé que a veces tenemos días difíciles y semanas difíciles y situaciones difíciles, es cierto. Pero a pesar de todo eso, estamos delante de Dios 100%, 500 veces mejor de lo que estábamos antes sin Dios. Ahora nosotros tenemos esperanza. Antes nosotros, aquellos que buscan del Señor, estaban lejos de Él, eran sus enemigos. Dios no les tenía compasión, es lo que dice Pedro. Andábamos en la oscuridad, pero ahora por este Cristo, este Mesías, nos ha pasado de la oscuridad a la luz maravillosa. ¿No les parece animante esto? Tenemos razones para estar contentos, tenemos razones para decir, Dios mío, gracias, porque a pesar de toda mi vida, a pesar de todos mis errores, tú me amas, tú me aprecias, tú me valoras. ¿Cómo no voy a perdonar a mi prójimo? ¿Cómo no voy a tratar bien a mi vecino que es ¿Cómo no? ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no lo voy a hacer? Tengo que hacerlo porque tú has hecho grandes cosas en mi vida. Ahora, si usted aún no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, ¿qué está esperando? ¿Qué espera? ¿Que caiga un rayo? ¿Que
Quiero una señal del cielo. Podemos orar ahora mismo por una señal del cielo. Que algo grave pase en mi vida. Estoy esperando que algo crítico pase en mi vida para volverme al Señor. Podemos orar por eso también. Pero aténgase a sus consecuencias. El Señor nos extiende, y este es el Cristo, imagínense, Dios mismo, Jesús, extendiendo sus brazos sobre nosotros y diciendo: vengan, si tienen sed, vengan a beber gratis. Amén. Ahora, esto no termina acá, porque ahora viene la parte difícil. Parece que hay entre la audiencia personas que no les gustó mucho esto de lo que estaba hablando Jesús. Y vamos a concluir nuestra lectura en esta mañana leyendo los versículos 24 hasta el versículo 30. Vayan a sus Biblias, por favor. Vayan a sus Biblias para que juntos podamos leer. Dice la palabra del Señor. Versículo 23, ya después de que empiezan a dudar del Señor. Dice: Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz aquí también en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le echaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Miren, esta conversación empieza a cambiar de color, porque todo parece indicar que hay personas que no están muy animadas de escuchar estas palabras de Jesús. Ahora, déjenme mostrarles algo. Este es un mapa actual del norte de Israel. Y si ustedes se dan cuenta, acá arriba queda Sidón, Tiro y Sidón. Esto es fuera de Israel. Lo que dice la palabra de Dios, si ustedes lo pueden revisar en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, es que esa viuda que estaba acá arriba, por este sector arriba, recibió un milagro de Elías, que era siervo del Señor. Y si ustedes leen la palabra en Primera de Reyes 17, dice que la palabra de Jehová vino a Elías y le dijo: amigo, coja camino y dele hasta arriba. Y empieza, ahora imagínate, el hombre no sabemos dónde estaba y empieza a caminar para encontrar una viuda que está por allá solita a punto de fallecer. Y luego el Señor Jesús le menciona a otro profeta, que es Eliseo, y a un milagro fantástico que sucede con un general sirio, y acá está Damasco, que viene hacia abajo, hacia el norte de Israel, a buscar al profeta Eliseo. ¿Y saben qué es lo increíble? Que estos dos personajes que no son judíos reciben un milagro del Dios vivo, que es de cierta forma reservado para los judíos, al menos en su mente. Y la gente empieza a decirle: bueno, Jesús, ya que tú dices ser quien dice ser, a ver, muéstrate, a ver, demuestre. Como cuando alguien se vuelve a Dios en su casa y la familia le dice: hola, ¿no que es tan cristiano? ¿No que es tan cristiana? A ver, muestre. A ver, pórtese bien. Eso es lo que está aprendiendo allá en esa iglesia. ¿Se lo han dicho alguna vez? A mí me lo dijeron. Ahora, a Jesús le dicen lo mismo: hola, usted que está ahí sentado, ahora se cree el Hijo de Dios. Todo eso que están diciendo que está haciendo usted por allá en Cafarnaúm, y es que Cafarnaúm está acá arriba,
arribita del lago. Este es el mar de Galilea o el mar de Tiberíades o el lago, como le quieran llamar. Él está aquí al norte, parece que ha hecho muchas cosas, hizo muchas cosas, de hecho en Cafarnaúm, en el norte de Tiberias, y la gente de Nazaret ya ha escuchado, dice, a ver, muestre y hágase algo aquí porque queremos ver. ¿Saben qué es peligroso? Cuando uno empieza a decirle a Dios, muestre, convénzame para seguirle. Oh, tenga usted cuidado, porque usted no sabe ni su día de mañana y está tentando con su boca al Creador del cielo y de la tierra, que quien con solamente su voluntad te desaparece a ti y a toda tu familia. Yo he visto con mis propios ojos, a través de las Escrituras, que la tierra se abría y se tragaba a los insolentes, que bajaba fuego del cielo. Ahora cuidado con aquel que pide pruebas. No, tenemos más bien que ser humildes y reconocer que estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, a nuestro Creador. Ahora, lejos de entrar en esta controversia de que toma que yo te daré, bueno, espérame, yo voy a orar por un milagro para que tú me creas. Jesús no tiene intenciones aquí de convencer a nadie. Si usted no quiere seguir a Jesús, bien pueda, ahí está la puerta. Dios no está aquí arrodillado ni deprimido. Digo, ay, me dejaron solo aquí, esta iglesia tan grande y yo aquí solo. Dios no está atado a estas cuatro paredes. Dios es completamente trascendente. Él es completamente independiente a nosotros. Con usted o sin usted, el mundo va a continuar. Si no haga este ejercicio, ya que estamos en verano, vaya y métase a la playa, aquí cerca, al Mississippi. Y haga de cuenta que usted es tan importante en la vida y sumérjase 5 minutos. A ver qué parte del mundo se detiene. A ver si sus hijos no van a seguir la vida como la llevan. A ver si su jefe lo va a extrañar. A ver si la empresa de energía no le va a cobrar. Hermanos y hermanas, nuestra vida es pasajera, es vana ilusión. Hoy estamos y mañana no estamos. No piensen, como dicen en mi tierra, que usted es la última Coca-Cola del desierto, porque está completamente equivocado o equivocada. Nosotros simplemente somos receptores, increíblemente receptores de la gracia de Dios. Debemos más bien aprovecharla y apreciarla. Entonces, lejos de todas estas señales, el Señor les ayuda a entender algo. Esas personas que ustedes consideran despreciables, como las viudas, los huérfanos, esa es importante para mí. Ese general sirio, leproso, enfermo y repulsivo, ese que es vulnerable y rechazado socialmente, ese es importante para mí. El punto de Jesús está claro, ellos lo rechazarían como un día fue rechazado. Jeremías el profeta, perseguido por los de Anatot, Amós, perseguido por los de Israel. Jesús dice, bueno, ustedes en algún momento me van a rechazar, pero los que no son judíos, ellos me van a aceptar. Al oír esto, la gente se enojó. ¿Cómo se le ocurre? Lo que usted está diciendo es que Jehová, el Dios de los ejércitos, Elohim, el Shaddai, ese que ha sido únicamente nuestro, ahora va a ser para todo el mundo. Lo que usted quiere decir es que nosotros los judíos ya no somos los únicos. Lo que usted quiere decir es que nosotros no estamos en lo correcto en nuestra interpretación del texto. Miren, amigos y hermanos, nosotros podríamos rechazar un mensaje en tiempos de confusión, como estas personas lo están haciendo en este momento. Muchos de nosotros vamos a enfrentar o estamos enfrentando o se acercan cosas que van a poner a prueba el rumbo que llevamos, el rumbo que llevan nuestras familias, nuestros hijos. Déjenme contarles algo. Esta semana estuvimos con mi esposa en una conferencia donde universidades como Loyola, Southern University, LSU, Tulane, están buscando prevenir el consumo de drogas y alcohol. Los que no son cristianos.
porque este asunto de las universidades se ha desbordado y no saben cómo atajarlo. Hacia allá están algunos de ustedes planeando mandar a sus muchachos. Bueno, piensen en eso, porque hacia allá eso es lo que se van a exponer. Y en medio de toda esta confusión, que ellos tenían, aparece un mensaje de esperanza ayer y aparece un mensaje de esperanza hoy, que es el Cristo. Pero estas personas, en lugar de aceptarlo, lo rechazan. Como nosotros hoy podríamos parecernos a los judíos, escuchando la palabra y decir, hoy no, más adelante. Miren, ¿está Dios contenido o limitado a nuestro entendimiento? Por supuesto que no. Usted no puede meter a Dios en una caja. No puede pensar que Dios es lo que usted aprendió que era Dios, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. No, es que Dios no puede trabajar así, Dios no puede hacer milagros ahora, nadie puede hablar en lenguas, nadie puede ver visiones, nadie. ¿Y por qué? No, porque es que es lo que yo creo. ¿Y será posible que tú estés equivocado? ¿Será posible que Dios sea independiente a nuestra voluntad y pueda actuar por sí mismo? Por supuesto que sí. Dios no puede ser enclaustrado en una caja. No lo podemos meter allí porque Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que sea. Y como puede hacer lo que sea, le dice a los judíos: si ustedes me rechazan, voy a ir a los que me van a aceptar. Y gracias a esa buena voluntad del Señor, ustedes y yo estoy aquí escuchando la palabra del Señor. Ahora, esto es peligroso para nosotros, porque nosotros al no ver a un Dios ajustado a lo que nosotros pensamos, podríamos dejar a un lado su poder. Dios no puede ser diferente a lo que yo creo. Dios no puede ser adorado de otra manera. Dios tiene que ser como yo pienso que es. Dios tiene que ser como me lo enseñaron en la iglesia pentecostal o carismática o católica. Así me enseñaron mis padres, así tiene que ser. ¿Y será posible que aquellos que te enseñaron estén equivocados? Por supuesto que sí. Todos los seres humanos somos falibles. Yo soy profesor de teología, mis hermanos y hermanas. Este es mi trabajo. Y les puedo asegurar, después de haber leído mucho, que no hay ni un solo sistema doctrinal que pueda describir al 100% al ser superior. Porque simplemente somos seres finitos mirando hacia el infinito. Pero tenemos una certeza: que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se reveló y nos dejó su palabra escrita. Si alguien quiere conocer a Dios, mírelo a través de las Escrituras. Si alguien quiere mirar a Dios, ¿cómo es Dios? Mire hacia el cielo a través de los ojos de Cristo. Y allí va usted a encontrar a Cristo. Allí usted va a encontrar a Dios. No en las ideas y en las imaginaciones, en los éxtasis emocionales que hoy nosotros vemos por aquí, por allá. No, tenemos que ir a lo cierto, al Cristo de las Escrituras. Y si usted viene en unas cuantas semanas el miércoles, le voy a mostrar cómo llegó el texto a ser lo que es. Si usted se engaña a sí mismo haciendo una teología a partir de sus experiencias, de su propio conocimiento finito, le puedo asegurar que estará completamente desorientado y equivocado. Jesús nuestro Señor es la máxima revelación de Dios. Es lo que dice Hebreos. Muchas veces habló el Señor de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por medio del Cristo, a quien Él designó como Señor de todo. Y ese Señor nos dice a nosotros: he venido por ustedes. He venido a anunciarles buenas noticias. He venido a anunciarles esperanza. He venido a anunciarles liberación. He venido a anunciarles el año favorable. Hermanos, esta es nuestra oportunidad de acercarnos a Dios y dejar ese marco teológico obtuso y estar abierto a lo que el Señor quiera hacer con nuestras vidas a través de su voluntad. Hoy quiero invitarlos a que piensen en esto. Miren,
Es muy interesante que los judíos construyeron sinagogas, como algunas personas en algún tiempo, quizás en los 50, construyeron esta iglesia, este templo. Esa sinagoga, como lo vieron en las ruinas, duró muchos años y hasta hoy vemos los restos. Estoy seguro que estas personas que estaban escuchando a Jesús estaban bien intencionadas. Habían ido el sábado a escuchar de Dios. Estaban querían servir a Dios igual que nosotros. Sin embargo, esas nobles personas tuvieron a Jesús frente a ellos, ahí en carne y hueso. Sin embargo, teniendo al Hijo de Dios al frente, lo rechazaron. Nosotros podíamos caer en la misma trampa, hermanos. Venir a la iglesia, escuchar al Cristo hablar a través de las Escrituras y decir: no, gracias, no me interesa. Esto es peligroso para ustedes y para mí también. Así que cuando ustedes escuchen el llamado del Señor, atiéndanlo. Hay que dejar esto. ¿Para cuándo? ¿Quieres que haga esto? Yo lo hago. Quiero servirte. ¿En dónde quieras que te sirva? Esa es la actitud que Dios está buscando. Eso es lo que Dios está esperando. Debemos estar dispuestos a ceder, a obedecer, a seguir y a doblegarnos. Hoy estoy aquí, hermanos y hermanas, para invitarlos a escuchar el llamado de Jesús y decidir seguirlo. Lanzarse en una tarea difícil, complicada, sobreponer nuestros propios deseos, vencerlos, dejarlos y sobreponer los deseos de nuestro Señor sobre los nuestros. Ahora yo me pregunto si hay alguien aquí que quisiera seguir a Jesús. Alguien que no haya decidido seguir a Jesús. ¿Habrá alguien aquí? Y quisiera pedirle a ese alguien que se ponga de pie. ¿Hay alguien que escucha la voz del Señor esta mañana y tiene el deseo de comprometerse con Él y de vivir una vida que le honre, que no lo haya hecho? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiera seguir a Jesús en esta mañana? ¿Hay alguien que vino esta mañana y que viene pensando en que debe seguir a Jesús y que no ha tenido el valor o la fuerza para tomar esa decisión? Si hay alguien aquí, póngase de pie. Y lo estoy haciendo así porque quien confiesa a Jesús en público, quien no se avergüenza de Jesús en público, ustedes saben lo que sigue, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que esté listo, que quiera? ¿Hay alguna mujer o un hombre que quiera arrancar hoy su caminar con Cristo? Bueno, no con frustración, pero con tranquilidad. Les puedo decir lo que dijo el profeta, lo que dijo el Señor en aquel momento. Pero cuando ello viniera, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ustedes han escuchado la palabra de Dios y la escuchan domingo tras domingo. Ahora está en sus manos tomar la decisión de seguir al Cristo o no seguirlo. Pero no podrán decir un día que el Señor no puso a alguien que les sonara la trompeta y les anunciara el mensaje. Hoy tenemos frente a nosotros esta oportunidad. Así que hoy, si no hay ningún valiente o alguien al quien el Señor nuestro Dios haya llamado, les voy a invitar a que tengamos una oración y le clamemos a Dios, ya que estamos los que estamos. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir a plenitud esta vida, que nos ayude el Señor a abrir nuestros ojos, a tener el corazón dispuesto a no rechazarlo, sino a seguir sus pisadas. Oremos. Santo Dios, en esta mañana o tarde llenos de gozo, damos gracias, Dios mío, porque no nos dejaste acá desorientados. Nuestro mundo, Señor, está yendo en caminos oscuros, caminos de tinieblas. Día tras día ahora nuestro mundo quiere ir a pervertir a los nuestros, acabar con nuestras familias.
Y nosotros tenemos la luz en nuestros ojos, aquí frente a nosotros, en las Escrituras, en nuestro Señor Jesús. Gracias por no dejarnos a la deriva, Señor. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por hacernos partícipes de tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, no por nada que nosotros hayamos hecho. Así que hoy, Padre, oramos, Dios mío. Oro por aquellos que vinieron hoy, por mis hermanos y mis hermanas y por nuestros amigos que hoy nos visitan. Oro para que les bendigas, para que bendigas su casa, para que bendigas su mente, su espíritu, para que si aún no los has llamado, Señor, los llames, para que si alguno de ellos, Dios mío, estás tú invitándolos a cambiar, puedan tomar esa decisión de abandonar el pecado y dedicarse a ti. Dios mío, este es el momento que tenemos precioso para dedicar nuestras vidas a ti. Por favor, ayúdanos. Danos, Padre, de tu voluntad. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. No podemos cambiar si tú no nos ayudas. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo veo aquí, no se vayan a ir todavía, mis hermanos y hermanas. Quiero contarles dos cosas. La primera es que tenemos la voz que canta. La voz que canta está aquí. Ya vi que se aproxima. Ahí está. Les quiero invitar a que escuchemos a nuestra hermana Noches, que nos va seguramente a dirigir en una alabanza. Y luego nuestro hermano David va a pasar aquí al frente y nos va a dar a todos un anuncio y nos va a contar algo muy especial que estamos celebrando hoy. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estaba Jesús crucificado en la cruz y dijo: sed tengo, demostrando su amor. Y luego una esponja a sus labios llegó, tomando el vinagre, mirando a María, su espíritu dio. José de Arimatea su cuerpo pidió, y entonces Pilato no se lo negó. Bajando su cuerpo del árbol de la cruz, descendió a la tumba, bajo una piedra su cuerpo quedó. Al tercer día María llegó, mirando al sepulcro,